le sale contraproducente entrevista a modo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Prácticamente podemos decir que Norma Piña ya siente pasos en la azotea por la reforma al Poder Judicial que se dará una vez que Morena tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión a partir de septiembre próximo. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía. Mediodía de jueves. Jueves ya, 8 de agosto. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Durante mucho tiempo hemos escuchado el dicho que dice, valga la redundancia, que la justicia es ciega. Pero en México la justicia no es ciega. A lo mejor tuerta o con alguna debilidad visual, pero ciega, lo que se dice ciega, no. ¿Por qué? Porque esta justicia que hoy se imparte en nuestro país tiende a ser tendenciosa, tiende a estar inclinada y se inclina sobre todo hacia donde hay muchos, pero muchos millones de pesos. Una justicia corrompida desde hace aproximadamente 30 años, fecha en la que Ernesto Zedillo metió mano en el Poder Judicial de la Federación, y que para ese entonces, tanto la oposición en ese entonces como los partidos hegemónicos, poco nada hicieron porque se diera esta reforma, ni opinaron como opinan hoy en día. El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que el Poder Judicial está corrompido. ¿Por qué? Porque el poder Judicial tiene hoy está a su cargo una mujer que no ha dado resultados, ni cuando fue magistrada. Pero también el presidente sabe de esta situación porque el presidente ha escuchado al pueblo, ha escuchado a la gente. Se ha puesto a ras de banqueta y una de las principales quejas y denuncias y pedidas que le hace la gente al presidente es que se haga justicia en X o Y asunto. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un evento del presidente, al momento en el que lo abordan, varias personas siempre llegan con carpetas pidiendo que intervenga Gobernación en asuntos de personas privadas de su libertad, los famosos PPLs. Y en este caso, el presidente siempre se presta a escucharlos. Ahora bien, sabemos, mis queridos amigos, que el Poder Judicial está sobreacogido por un conjunto de normas que ellos interpretan a modo y que siempre busca que se le favorezca. Tal es el caso de la situación del Poder Judicial cuando invade facultades del Legislativo y del Ejecutivo. Hoy por hoy, los magistrados y ministros en su gran mayoría están coludidos con gente del periodo neoliberal, con empresarios como Ricardo Salinas y compañía, a los cuales no se cansan de beneficiar pese a las notorias actividades ilícitas que realizan. Norma Piña ha buscado ciertos espacios para querer contar su verdad, espacios en donde la gente no tiene credibilidad. Por ejemplo, están ahí los noticieros de Adela Micha, Radio Fórmula, y se me hizo raro que una chica que apenas está empezando en esto de YouTube, pues en la Suprema Corte y en algunos canales incluso oficiales le hayan abierto tan fácil las puertas. Y en esta entrevista de Norma Piña deja en claro dos cosas: que se sigue encaprichando en un presupuesto multimillonario, pero también quiere contraponer al ministro Saldívar, exministro, con la doctora Claudia Sheinbaum. Además de que sigue con la venda en los ojos en el aspecto de la corrupción, cosa que le señalaron incluso cuando fue electa como ministra de la Suprema Corte. Vamos a ver un poquito de toda esta historia de Norma Piña y sus dichos. Primero, vean cómo ruega Norma Piña para que no la corran, pero sobre todo, lo más cínico, Norma Piña pide aumento de jueces. Aumento de jueces porque según ella hay muy pocos. Se podría aumentar de jueces, sí, si los ministros se redujeran sus sueldos y se repartiera mejor el presupuesto, habría más cabida
para jueces y magistrados. Pero ¿qué creen? A ellos lo único que les interesa es el dinero y no hacer justicia. Escuchemos. Yo cambio a una persona que atiende en una cola en una tienda por otra persona, pues se pueden tardar igual. Ahora, si yo pongo a 3 personas, entonces, ¿tú quieres que la justicia sea menos tardada, que sea más rápida? Aumenta el número de jueces. Tenemos 4.4 jueces. Por cada 100,000 habitantes. Muy poquitos. Pues sí. Digo, la recomendación son 65. A nivel internacional son 17 por cada 100,000 habitantes. Nosotros 4.4. Entonces, Debería orientarse más a ese esfuerzo. a ese esfuerzo, aumentar el número de jueces, a revisar todo el sistema de procuración de justicia, a revisar nuestras leyes adjetivas. Sí. A ver, hay que decirle a Norma Piña, en base a esto, que no todo lo resuelven los jueces federales, sino que también hay jueces locales, de los que luego va a querer colgarse. Y también habla de leyes adjetivas, que son las leyes complementarias de la Constitución. Y ahí sí, ni qué discutirle. La verdad es que hay leyes que dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque sí se necesita un estudio más profundo, o a veces, pues, hay muchos diputados que no saben mucho de leyes y aprueban ciertas cosas que sí tienden mucho a de ser muy ambiguas. Pero lo que nos queda claro es que si esta señora pide más jueces, pues ella lo podría conseguir. ¿Cómo? Porque es su facultad, pero necesita recursos. La señora siempre ha querido aumentar el presupuesto que se le dirige al Poder Judicial, a pesar de que incluso ellos tienen fideicomisos, tienen ingreso porque en el Poder Judicial tienen venta de libros y demás artículos. ¿Y a dónde se va ese dinero? Es bastante obtuso el destino final de ese dinero. Pero en este sentido, pues si quiere más jueces, pues la respuesta es fácil: que se reduzcan los sueldos, los ministros que renuncien a estas pensiones vitalicias multimillonarias, a lo mejor sí una pensión vitalicia, pero no del 100% o del 80% de su sueldo, sino pues al 20%, digo, con eso les alcanzaría para vivir plácidamente. Pero esto no es todo, mis queridos amigos y amigas. Además, Norma Piña también quiere contraponer al ministro Saldívar, exministro, con la doctora Claudia Sheinbaum. Chequen. Si él se puso como escudo para que no pasara esta reforma, entonces quiere decir que implícitamente él reconoce que está mal la reforma. Y si está mal la reforma, entonces ¿por qué le está apoyando ahora? Por lo que... Ahí está. Según Norma Piña, el exministro Saldívar en su momento había rechazado la reforma al Poder Judicial y ahora le está aprobando. Recordemos que en su momento Morena no tenía esa mayoría calificada que hoy se está nada de obtener en la Cámara de Senadores y ya se tiene en la Cámara de Diputados, y que por ende pues sería imposible modificar la Constitución. Ahora, dice que se puso de escudo para frenar la reforma. Es inverosímil pensar esto, porque de esa manera Arturo Saldívar ni siquiera hubiese entrado dentro del equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y él ha sido uno de los que más ha señalado la necesidad de la reforma. ¿Por qué? Porque se da cuenta, y se dio cuenta cuando fue ministro, de cómo ciertas esferas del Poder Judicial manejaban los intereses de ciertas personas ajenas al Poder Judicial, empresarios y políticos entre ellos. Es muy claro pensar todo esto, y a mí me hubiera encantado que en esta entrevista le preguntaran a Norma Piña por la cena de Alito, pero no hubo nada de eso. Ahora, otra situación muy importante, mis queridos amigos, pues es la siguiente. Ella dice que no existe corrupción en el Poder Judicial, y si alguien dice lo contrario, que presente las pruebas. Obviamente, las personas no van a llegar y, sí, mire, aquí está la confesional, que es la prueba reina para poder demostrar una situación de corrupción, pero ante ciertos actos, la corrupción es más obvia que un barro en el medio de la frente, aunque tenga maquillaje. Vamos a checarlo. ¿Por qué consideras que se está impulsando mediante algunas vías y algunos frentes esta imagen generalizada o este concepto generalizado de que los jueces y magistrados son corruptos? Lo son, la mayoría. Yo te puedo hablar del Poder Judicial Federal, que en eso siempre hay que distinguir, porque hablamos de la reforma del Poder Judicial Federal. No, es reforma a todo el Poder Judicial, tanto local como federal, pero se han enfocado en el federal.
Entonces, tú puedes decir, es que son corruptos. ¿Y las pruebas? Si yo digo es que esta persona, este juez o este magistrado es corrupto, pues presento una denuncia y lo pruebo. Pero yo no puedo generalizar, y además sin pruebas, en que son corruptos. Entonces, ¿cómo puedes entender una narrativa así? Sí. Y creértela. O sea, ¿qué hay? Sí hay. Pues sí hay. Y tenemos denuncias en el Consejo, y tenemos jueces y magistrados suspendidos, y tenemos inhabilitados y destituidos cuando se prueba. Claro que sí. Sí. Pero generalizar. Nos queda claro que no todos los jueces son malos, ni los magistrados, mucho menos los ministros. Pero de que los hay, los hay. Y tampoco vas a llegar con un bonche de pruebas como siempre te piden para que luego digan, sabes que como que no es prueba plena, ¿no? Porque sabemos que las pruebas también las valoran en base al criterio del juez. A ver, el caso de Luis María Aguilar, acusado de nepotismo. Obvio que ha atrasado los procesos o atrasó en su momento en contra de Ricardo Salinas. Díganme, ¿no hace como pato, nada como pato y vuela como pato? Obviamente es pato. Pero esta señora quiere que aparte le hagamos un examen de ADN para ver si efectivamente es pato. Pero a esta señora, hace ya bastantes años, 9 años para ser exactos, el entonces senador Armando Ríos Peter la había señalado primero por ineficiente, dejando en claro que era candidata del régimen neoliberal, pero también por defender a corruptos, porque según ella, la corrupción no existía. Veamos lo que dijo en su momento Armando Ríos Peter. ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto... En el caso de si hay corrupción o no, una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal. Este es Poder Judicial Federal, no es... Y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales o jueces en general? 5 y el 2015. Y dicen que han... Bueno, si eso es lo que reflejan las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos... Mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía. Porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. ¿Vieron la incongruencia? Hace 9 años decía que la ciudadanía ejerciera su derecho, y ahora que la ciudadanía quiere ejercer su derecho, pues dice que está mal. Ahora, dice, ¿cuál corrupción si yo no la he visto? Pues no te van a llegar a ti y decir, oye, aquí tienes un fajo de dinero, que no me sorprendería que así fuera. Pero, por estas respuestas, el senador en su momento, pues señalaba que esta señora era la peor evaluada en cuanto a eficiencia de los magistrados que buscaban ser ministros. Chequemos. Reflexión, compañeros, porque el artículo 95 de la Constitución establece a la letra: los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Esta pregunta, senador Jesús Casillas, y usted estuvo en algunas de ellas, usted vio que se la hice a todos los candidatos. Usted vio que reiteradamente esta fue la pregunta que yo le hice a las 3 mujeres y a los 3 hombres que hoy estamos a punto de votar. Y le doy un ejemplo. Una de las candidatas, que es por lo que entiendo, es por la que hay un acuerdo el día de hoy para que sea votada como ministra en el máximo tribunal de justicia del país, esta misma gráfica es la que yo le puse al frente. Esta gráfica, que es la que identifica cuáles son los resultados de esta potencial ministra el día de hoy como magistrada del Tribunal de Circuito. Y la pregunta que le hice yo fue, dígame por qué, a la luz del texto constitucional, usted destaca por la eficiencia. Porque esta mujer,
que hoy usted está a punto de votar, que merece todo mi respeto por ser mujer, por ser profesional, pero no merece mi voto porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, por lo menos en esta tabla, que es la que saca el Poder Judicial. Esto es, compañeros y compañeras, la realidad. No se trata solamente de venir y que le cuenten a uno en el desayuno de la mañana, ya tenemos acuerdo de que vamos a votar por una ministra. Ah, y si alguien se pone... Pues sí, tuvo razón. A esta señora lo único que la mueve es la pasta, el dinero, y así quedó exhibida desde hace 9 años. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También quiero pedirles que si no lo han hecho y les gusta nuestro contenido, se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recordándoles que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia. Y nos vemos en el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.